Hola a todos y bienvenidos. En este video quiero explicar un poco la diferencia entre dos tipos de gráficas que vamos a estar usando o que hemos usado durante este curso. Uno de ellos es la gráfica de dispersión, que ya hemos visto cómo hacer en otros videos. Básicamente aquí ya tengo creada la gráfica. Estos son los datos, unos datos inventados. Básicamente es una función directa que creé acá, la función de x a la 2, básicamente es solo esta función, y entonces tenemos aquí todos nuestros datos de la variable x, que sería nuestra variable independiente. Si lo pensamos en un experimento, pues esto sería la variable de control, la que yo puedo variar, la que yo puedo controlar dentro del experimento, y esta sería entonces la variable de respuesta, la respuesta del sistema cuando yo hago variaciones en el control. O dicho de otra manera, esta es mi variable dependiente. Entonces estas dos columnas contendrían mis dos conjuntos de datos, vuelvo y repito, las variables independientes y las variables dependientes, que serían entonces las que estamos graficando en este tipo de gráfica de Excel que llamamos dispersión. ¿Ok? Acá entonces una de las cosas que quiero explicar en este video y es la asignación de las barras de error asociadas a estos puntos experimentales, y allí es donde está una de las características importantes que quiero distinguir más adelante entre este tipo de gráfica y la que voy a comparar en un momento, que es la gráfica de un histograma, por ejemplo. Entonces acá, básicamente en este gráfico, yo estoy relacionando, vuelvo e insisto, mis variables independientes con mis variables dependientes. Y ese es entonces el que grafico acá en el eje horizontal, las variables independientes, y que grafico en el eje vertical, las variables dependientes. Y las barras de error están asociadas entonces en cada punto experimental a cuál es la incertidumbre asociada a ese punto que yo acabo de graficar, que me da una información sobre una situación particular del experimento. Entonces, por ejemplo, para la variable independiente, que serían las que van en mi eje horizontal, yo puedo graficar barras de error que irían en esta dirección horizontal. ¿Qué me quieren decir esas barras de error horizontales que yo tengo aquí? Pues supongan que yo me paro en este dato experimental. La barra de error horizontal me estaría diciendo ese dato experimental cuánto puede variar su valor independiente en dirección positiva y cuánto puede variar ese mismo valor experimental de la variable independiente en dirección negativa. Dicho de otra manera, esa barra me está indicando cuál es la incertidumbre de esa variable independiente. Recuerden que esa es la variable de control, es la variable que yo modifico dentro del experimento. Entonces, lo habitual en estos casos es que esas barras horizontales, es decir, las barras asociadas a las variables independientes, se obtienen directamente de un instrumento de medida. Son son incertidumbres obtenidas de un instrumento directo, de una medida directa, que es la medida precisamente de esa variable de control. Aquí en este ejemplo, solo como ejemplo, estoy suponiendo que todas las variables independientes o esa variable independiente siempre tiene el mismo valor de incertidumbre. ¿Ok? Y es lo que estoy llamando acá entonces las incertidumbres X. Y son entonces para cada una de estas variables independientes, para el 1, para el 2, todas estas que son mis variables independientes, cada una tiene asociada su propia incertidumbre. Vuelvo, insisto, voy a suponer que, por ejemplo, todas estas variables independientes
las medí o las controlé con el mismo instrumento que tiene exactamente la misma incertidumbre para todos los valores. ¿Ok? Esas serían entonces mis barras horizontales, las barras de error horizontales. ¿Cómo las agrego? Habitualmente puedo venir acá en diseño de gráfico, en agregar elemento de gráfico, y acá tengo la opción de agregar barras de error. Por lo general vamos a utilizar las opciones avanzadas, por así decirlo. Esto me habilita el formato del gráfico, y entonces acá miren que tengo mis barras de error X. En estas barras de error X voy a escoger la opción personalizado, y dentro de la opción personalizado se me habilita la opción de especificar el valor, y allí es donde voy a escoger cuánto va a ser el tamaño de la barra hacia la dirección positiva, el punto 5 que estoy suponiendo en este ejemplo, y cuál va a ser el tamaño de la barra horizontal en dirección negativa. Voy a usar el mismo valor porque voy a suponer que es simétrico. Y con esto entonces construiría estas barras de error horizontales para todo el conjunto de datos. ¿Ok? Para las barras verticales voy a usar el mismo procedimiento. Escojo las barras de error Y, de nuevo escojo personalizado, especifico el valor, y de nuevo aquí puedo especificar cuál es el valor del error positivo. En este caso sería cuánto va a ser esa barra vertical hacia la dirección positiva respecto al punto graficado, y cuánto va a ser el valor de esa barra hacia la dirección negativa. Si ven, ambos casos estoy graficando o estoy usando como datos para graficar las barras de error verticales esta columna, que es la que he llamado incertidumbre Y. Tanto para la dirección positiva como para la dirección negativa estoy usando los mismos datos. Esto básicamente es pensando en la misma idea de que estos errores son simétricos, tanto en dirección positiva como en dirección negativa la incertidumbre es la misma. Y con esto quedaría graficado mi gráfica de dispersión con las barras de error. Hacer un poco de énfasis acá en que esta incertidumbre de las barras verticales habitualmente provienen de una medida indirecta. Entonces, esto me conllevaría que estos datos que se grafican acá, o estos datos que yo tengo acá para graficar las barras verticales, por lo general provienen de hacer un cálculo, de hacer cálculos con respecto a cómo se obtuvo la variable dependiente. O, por ejemplo, si yo estoy obteniendo como variable dependiente la repetición de varias medidas, entonces eso querría decir que una opción para calcular estas incertidumbres puede ser calcular, por ejemplo, el error estándar de las múltiples repeticiones que yo estoy aplicando al experimento. Y entonces ahí de ahí saldrían cada uno de estos valores para cada una de los resultados o de las variaciones que yo hice sobre el experimento. Simplemente destacar eso, que esta incertidumbre habitualmente proviene de hacer cálculos dentro de del propio diseño experimental que yo concebí. ¿Ok? Resumiendo, tengo mi gráfico de dispersión, me relaciona variable independiente contra variable dependiente, y las barras de error, tanto horizontales como verticales, están asociadas a cada una de esas parejas de datos y están asociadas precisamente a la incertidumbre de las medidas de esas variables, tanto la incertidumbre de la variable independiente como la incertidumbre de la variable dependiente. Muy bien. Ahora quiero comparar o hacer una gráfica, pero ahora es una gráfica de histograma, para distinguir un poco allí cómo se puede visualizar lo que llamamos una función de distribución, y donde veo dentro de esa función de distribución, por ejemplo, los promedios y las desviaciones estándar, que también las puedo visualizar, digámoslo así, como unas barras de error.
pero son completamente distintas a la interpretación que yo estoy haciendo a las barras de error en este gráfico de dispersión. Ok, entonces lo que les quiero mostrar, aquí ya tengo preparada una plantilla, muy rápidamente les voy a explicar qué es esta plantilla. Básicamente creé un conjunto grande de datos, lo estoy creando con una formulación que la pueden ver aquí en esta fórmula que tengo acá, que sin entrar en muchos detalles, básicamente lo que hace es generarme números aleatorios, pero que me sigan una distribución normal, con un promedio que yo le estoy asignando, en este caso 10, y con una desviación estándar que yo también le estoy asignando, que es el número 3. Dicho de otra manera, lo que estoy haciendo es crear un conjunto ficticio de datos, un conjunto simulado de resultados, de medir, por ejemplo, en este caso 450 veces una variable, y obligar a que, o más bien simular, que esa distribución de esa repetición de 450 veces repetida la medida me va a dar, asegurarme que me va a dar realmente una distribución normal. Entonces, simplemente insistir que esto es un conjunto de datos que yo he creado artificialmente para asegurarme de que tengo una función de distribución normal. También lo podría haber hecho obteniendo un conjunto real de datos obtenidos en el laboratorio y haberlos procesado, pero por sencillez en este ejemplo quise hacer esta simulación. Muy bien. Lo que voy a hacer son pequeños pasos explicando cómo hacer un histograma. Lo voy a explicar acá muy rápidamente. Lo primero que hago es que voy a calcular el valor mínimo de este conjunto de datos. Recuerden que estos son mis datos simulados. Calculo entonces ese valor mínimo. En este caso me está dando 0.5. Calculo el valor máximo también de ese conjunto de datos. En este caso me está dando 20.16. Aquí también hago un conteo, pues ya lo sabía de antemano que eran 450 datos, pero también puedo usar una función para que el propio Excel me diga cuántos datos está utilizando. Por ejemplo, si cambio la cantidad de datos, pues que las propias fórmulas me actualicen esos valores. Y con esta información puedo calcular, por ejemplo, o puedo decidir más bien cuántos rangos. Recuerden que voy a hacer un histograma, entonces quiero dividir este conjunto de datos que van desde este punto 5, valor mínimo, hasta 20.16, valor máximo. Quiero dividirlo en cierta cantidad de cajones, cierta cantidad de intervalos, para hacer precisamente la tabla de frecuencias. En este caso escogí este número 21. Este número 21 proviene de hacer una cierta estimación utilizando una fórmula que se utiliza en estadística, que es calcular la raíz cuadrada del número de datos. Es decir, el número de rangos se puede estimar aproximadamente calculando la raíz cuadrada del número de datos. En este caso usé también la función de redondeo para obtener un número entero de rango de datos. En este caso me está dando 21 rangos, 21 cajas para dividir esos datos y de esa manera obtener las frecuencias dentro de cada una de esas cajas. Y ya finalmente pues puedo calcular o conocer el tamaño de cada rango, que es básicamente el intervalo que va desde el mínimo hasta el máximo, dividido la cantidad de rangos, ¿cierto? Eso me dará entonces precisamente el tamaño del rango. Con esta información que tengo acá, entonces puedo construir precisamente los cajones, los rangos que yo voy a utilizar para crear mi tabla de frecuencias. Aquí básicamente arranco con el valor mínimo y voy incrementando ese valor
en precisamente el tamaño del rango que yo acabo de calcular. Con eso entonces puedo ir construyendo este vector o esta información sobre los intervalos definidos para estos rangos que definí o que decidí acá. Muy bien. Ahora, una función que también trae Excel es esta función frecuencia. Otra vez pueden ver, entrar a la función y acceder a la ayuda de esa función para entender un poco mejor cómo es que opera. No voy a entrar en muchos detalles, pero básicamente acá lo podemos ver, por lo menos los datos que utiliza esa función. El primer parámetro de la función es precisamente los datos que voy a utilizar para calcular o para obtener las frecuencias de ese histograma. Es decir, voy a coger los datos que debo agrupar, organizar y agrupar en cada uno de estos intervalos que yo definí. Ese es el primer parámetro de esa función frecuencia. El segundo parámetro es básicamente cómo va a estar agrupado, cómo voy a dividir este conjunto de datos, o dicho de otra manera, en qué rangos voy a dividir ese conjunto de datos. Aquí Excel lo llama grupos, pero básicamente es esta secuencia de rango, esta secuencia de intervalos que definí en el paso anterior. Con esto ya hecho, entonces Excel me llena esta columna que precisamente llena de manera automática la tabla de frecuencias absoluta para este conjunto de datos. Dicho de otra manera, lo que hizo fue venir a la caja que arranca en 0.5 y va hasta un poco menos de 1.5, y dentro de estos 450 datos cuenta cuántos números que están o pertenecen a ese intervalo. En este caso me está diciendo que hay un solo dato que pertenece a ese intervalo. Y de la misma manera para los demás intervalos. Para cada intervalo viene a los datos, en este caso los 450 datos, y cuenta dentro de este rango, en este caso sería el rango de 6.1 hasta un poco menos de 7.1, y contabiliza cuántos datos, cuántos números de acá estarían dentro de ese rango o dentro de ese intervalo. En este caso, para este ejemplo, me estaría diciendo que 32. Y con eso entonces obtengo mi tabla de frecuencias absolutas. ¿Ok? Puedo convertirla en una tabla de frecuencias relativas de manera muy fácil, simplemente dividiendo el dato de la frecuencia absoluta entre el valor del número de datos. Recuerden que esa es mi definición de frecuencia relativa, y con esto entonces estoy calculando todas las frecuencias relativas asociadas a estos mismos intervalos. ¿Ok? Con estas dos columnas puedo entonces hacer una gráfica habitual de lo que llamamos un histograma. Todavía no lo voy a hacer, ahorita se las muestro, porque lo otro que les quiero mostrar es que yo voy a comparar esto que me salió, este histograma, este gráfico, esta tabla de frecuencias relativas obtenida de un conjunto, entre comillas, semi-real. Realmente esto es una simulación de una variable cualquiera, ¿ok? Estos son los resultados, si lo quieren decir así, mis resultados experimentales, ¿ok? Pero como yo estoy suponiendo que esto es una función de distribución normal, que todos estos datos siguen una función de distribución normal, entonces voy a comparar estos datos experimentales, estos datos de frecuencias relativas experimentales, las voy a comparar con lo que sería una función de distribución estrictamente hablando, con la forma matemática de una función de distribución normal o una función de distribución gaussiana. Para eso hago un pequeño truco también, y es que estos numeritos los calculo con esta función que también viene en Excel, y esa función no es más que aplicar precisamente
la definición de la función de distribución normal o la función de distribución gaussiana para obtener estos números asociados a estos intervalos. Y además, un dato importante que me piden acá es que cada función de distribución normal está asociada también, recuerden, su centro y su ancho están asociados precisamente a el promedio y la desviación estándar de ese conjunto de datos que yo quiero meter dentro de esa función normal. Entonces, por eso, un par de parámetros de esta misma función que les acabo de comentar es precisamente el promedio y la desviación estándar. Con esto, entonces, estoy calculando cómo sería la forma envolvente de la función de distribución normal o la función de distribución gaussiana que debería encontrarse a esta tabla de frecuencias relativas con este conjunto de datos, en este caso simulados. ¿Ok? Precisamente miren que acá el promedio lo calculé del conjunto de datos de mi simulación, en este caso me está dando 10.2 y la desviación estándar también la estoy calculando sobre el conjunto de datos simulados. Alguien puede pensar, y es una muy buena pregunta, si este era mi promedio y mi desviación estándar para obtener inicialmente este conjunto de datos. Recuerden que eran parámetros dentro de esta función de distribución normal, parámetros que yo necesité para poder crear ese conjunto de datos. Entonces, ¿por qué no me están saliendo exactamente los mismos valores, el mismo promedio y la misma desviación estándar? Si bien son muy parecidos, no son exactamente iguales. Y todo, la respuesta real es que esto se está calculando precisamente como números aleatorios que siguen esa forma de función de distribución normal. Pero como es un número aleatorio, contiene sus propios errores. La propia aleatoriedad me está induciendo diferencias y cambios en cada uno de los valores que yo estoy calculando o simulando en este conjunto de 450 números. Por eso no me da exactamente los valores originales de promedio 10 y desviación estándar 3. Ok, eso solo una aclaración por entender un poco este conjunto de datos simulados y cómo los estoy utilizando para generar esta tabla de frecuencias. Muy bien, entonces ahora sí voy a hacer una gráfica donde voy a pintar el histograma utilizando mis conjuntos de intervalos y frecuencias relativas, que es lo que necesito para generar mi histograma. Para hacer esto, voy a utilizar, aunque podría utilizar un gráfico tipo barras, como me interesa ahorita comparar con estos datos de la distribución normal, voy a utilizar un tipo especial de gráfico que trae Excel que se llama un gráfico combinado, donde yo puedo combinar, como su nombre lo indica, diferentes tipos de gráficas. En este caso yo podría crear un tipo de datos combinados y entonces miren que yo puedo para diferentes series de datos escoger el tipo de gráfico. Puedo escoger un gráfico tipo columna, un gráfico tipo dispersión, que van a ser los que me van a interesar en este caso concreto. Como ya tenía aquí preparado la figura, les dejo para que ustedes miren con un poco más de detenimiento estos gráficos combinados. Acá ya hice mi gráfico combinado. Básicamente, voy a parar aquí, tengo las columnas que precisamente se refieren a mis datos de frecuencia relativa, es decir, estas columnas son mi histograma. Miren una cosa muy importante, en estas frecuencias relativas, estos datos de la frecuencia relativa son los valores que van en el eje Y. Me están hablando
precisamente cuánto se repite un conjunto de números en esta serie de números originales, perdón, cuántas veces se repiten dentro de cada uno de esos intervalos de datos. Entonces miren, estos intervalos de datos van desde el valor mínimo de este conjunto hasta el valor máximo de este mismo conjunto. ¿Ok? Y eso es entonces lo que estoy pintando y ese es el concepto de un histograma. La otra gráfica que tengo acá superpuesta es precisamente mi campana de Gauss, mi función de distribución normal que me salió de haber hecho este cálculo precisamente de cómo se vería la función de distribución normal asociada a estos intervalos con este promedio y con esta desviación estándar. Es entonces esta columna que ya les había explicado de dónde venía. Y con esto entonces quiero mostrarles como un conjunto de datos, perdón, el histograma de un conjunto de datos, en este caso simulados, pero que bien podrían haber sido datos de resultados experimentales reales, como este conjunto de datos tiene un histograma que se parece más o menos a la función de distribución normal. Nunca vamos a tener una función, perdón, un histograma que se ajuste perfectamente a este conjunto de datos, a no ser de que mi conjunto de datos sea realmente grande. Miren que aquí estoy trabajando con 450 datos y todavía el histograma no se ajusta siempre lo mejor que uno quisiera a la función de distribución gaussiana. Pero lo que sí puedo visualizar acá es que el grado de ajuste es relativamente bueno. Es decir, dicho de otra manera, este conjunto de datos sí se aproxima particularmente bien a una función de distribución normal o a una función de distribución gaussiana. Muy bien, finalmente, y es la parte final entonces donde quiero prestar atención por la posible confusión que causa con los gráficos de dispersión que habíamos visto en la primera parte del video, este tipo de gráficos, y es que yo dentro de este histograma o dentro de la función de distribución normal, sería en este caso equivalente, puedo pintar dónde está ubicado el promedio y puedo pintar la desviación estándar de ese promedio. En este caso, para visualizar qué quiere decir esos dos parámetros dentro del histograma o qué quieren decir esos dos parámetros dentro de la función de distribución normal. ¿Ok? Miren que acá tengo precisamente mi dato, es este mismo, el dato del promedio, y este puntico que he puesto acá precisamente está asociado a ese dato del promedio. Miren, este promedio es el promedio de todos los datos simulados que yo tengo acá, que van desde 0.5 hasta 20. Este es el rango de variación de estos datos. El promedio está en 10.2, este valor que yo tengo aquí. Ese promedio está asociado entonces al eje horizontal. Mi eje horizontal precisamente me está hablando de la distribución de todos estos datos, en este caso simulados, que irían entonces desde el 0.5 hasta el 20 punto algo. ¿Ok? Estos son mis datos, la distribución de mis datos experimentales. Por lo tanto, este promedio me está hablando de un punto a lo largo de este eje horizontal, donde estaría ubicado el promedio de esos datos experimentales. Por eso ahí estoy pintando precisamente este dato del promedio. Y miren que para la función de distribución normal, como ya lo sabíamos, ese promedio coincide precisamente, ese valor del promedio coincide precisamente con el valor máximo de esa campana gaussiana. Es la definición precisamente del promedio cuando lo asociamos a la función de distribución normal o a la función de distribución gaussiana.
Entonces aquí lo único que he hecho es corroborar precisamente con esta gráfica qué significa el promedio dentro de una función de distribución gaussiana. Este es mi punto promedio asociado a este histograma de ese conjunto de datos que he simulado acá. ¿Ok? El otro parámetro que ya les dije asociado a estas funciones de distribución gaussianas, el otro estadístico, es la desviación estándar, que es este número que tengo acá, el 3.28. Voy a mostrarles dónde está esa desviación estándar. Si este es mi promedio, yo puedo moverme a partir del promedio una cantidad hacia la derecha igual a la desviación estándar y una cantidad a la izquierda igual a la desviación estándar. Y si ustedes ven, este promedio está en el centro de la campana, pero la desviación estándar a derecha o izquierda me está hablando de qué tanto se dispersan esos datos, qué tan gordo, dicho de otra manera, qué tan gordo es ese histograma de esos datos que yo estoy utilizando en este caso. ¿Ok? Si yo tuviera una desviación estándar muy pequeña, esta campana sería muy aguda, muy flaquita y tendría unas barras de desviación estándar acá muy pequeñas. Si esta desviación estándar fuera mucho más grande, esta campana sería mucho más gorda, mucho más extendida y estas barras de desviación estándar serían mucho más gordas también. ¿Ok? Aquí para esta gráfica pues hice básicamente lo mismo para agregar, es un solo punto, es una gráfica de dispersión pero con un solo punto, ese punto justo es el parámetro de la posición X, es la posición del promedio. De nuevo estoy aquí sobre el eje X graficando dónde está el promedio y la altura, digamos que en este caso es un pequeño truco, y es que yo ya de antemano sé que la altura a la cual la desviación estándar me coincide precisamente con los bordes de la campana de Gauss es a un 60% del máximo de esa campana de Gauss. Es decir, si yo vengo aquí a la campana de Gauss y bajo hasta el 60% de este máximo, y en ese punto, a esa altura, mido desviación estándar a la derecha y desviación estándar a la izquierda, me encuentro precisamente con los bordes de la campana de Gauss. Pero esto es básicamente un dato que yo ya conocía de antemano por la estadística de esta función de distribución gaussiana. ¿Ok? Simplemente el pequeño truco para poderles graficar este promedio a la altura particular que me diera la posibilidad de mostrarles fácilmente qué significa la desviación estándar en este caso. Y ya simplemente las barras las estoy pintando como barras de error, en este caso barras de error solamente en el eje X, y de nuevo es el valor personalizado y ese valor, si lo ven, para los valores positivos es precisamente, para los valores negativos es precisamente el valor de la desviación estándar, para los valores positivos el mismo valor, lo estoy suponiendo otra vez simétrico. ¿Ok? Y este es entonces mi gráfico. Muy bien, para recapitular, lo que quiero entonces ya contrastar de manera muy directa es que en este gráfico de histograma, ojo, histograma, estoy viendo el valor del promedio y el valor de la desviación estándar como datos asociados al eje horizontal. ¿Por qué? Porque es que este promedio y esta desviación estándar son el promedio y la desviación estándar respectivamente del conjunto de datos que se utiliza precisamente para distribuir los rangos o los intervalos en el eje horizontal de un histograma. Esa es la definición del histograma. Mi eje horizontal contiene los valores de mis datos simulados o experimentales, como sea, están contenidos en el eje horizontal, repartidos dentro de esta sección por intervalos que yo divido
este conjunto de datos. Por ese mismo motivo es entonces que este promedio y esta desviación estándar, que están asociados, vuelvo e insisto, al conjunto de datos que estoy graficando en el eje horizontal, los estoy pintando aquí como una barra horizontal, ¿ok? Para la desviación estándar. Y un punto que, si lo quieren, puede ser una línea vertical o en este caso un simple punto asociado precisamente al promedio de este conjunto de datos. Estoy siendo muy recurrente y repetitivo en esta explicación porque a veces se les enreda esta información con la idea de que en una gráfica de dispersión, esta que es completamente distinta, me da una información completamente distinta. Aquí estoy viendo la relación entre dos variables, una variable independiente y una variable dependiente. Se les enreda a veces porque lo normal es que en un conjunto de datos que yo obtengo por repeticiones de medidas, por varias repeticiones de un experimento, la barra de error vertical, es decir, la incertidumbre en Y, está o se calcula como la desviación estándar de ese conjunto de datos de repeticiones de una medida. O particularmente, y lo que normalmente realmente deberíamos hacer, no la desviación estándar, sino el error estándar de ese mismo conjunto de medidas, es decir, la desviación estándar dividido la raíz cuadrada del número de datos que yo utilicé para calcular esa desviación estándar. Entonces, aquí esta barra vertical, vuelvo, insisto, hay ocasiones, dependiendo del protocolo de medida, de cómo obtuve yo esas medidas, hay ocasiones en las que esas barras de error verticales se calculan como desviaciones estándar o como errores estándar, que me permiten cuantificar cuál es la incertidumbre de esa variable dependiente. ¿Ok? Pero eso es un resultado que proviene de entender qué es lo que estoy haciendo, qué tipo de resultados estoy obteniendo como variables dependientes y cómo puedo encontrar o cuantificar las incertidumbres de esa variable dependiente. Pero eso realmente, desde el punto de vista conceptual, no tiene nada que ver con este gráfico de histogramas, donde si bien estoy calculando, estoy encontrando una desviación estándar, en este caso esa desviación estándar la represento como una barra horizontal, ya no es una barra vertical, es una barra horizontal porque está asociada precisamente a los datos del eje horizontal, que a su vez son los datos de mis resultados experimentales o, como en este caso, de los datos simulados. Entonces, con este video trato de explicar precisamente esa diferencia entre los dos tipos de gráficos y cómo interpreto un promedio y una desviación estándar dentro de este histograma, distinto a cómo interpretaría un promedio o una desviación estándar en este otro tipo de gráfico, que es un gráfico de dispersión, donde estoy tratando de ver la relación entre una variable independiente y una variable dependiente. Ok, hasta ahí este video. Muchas gracias por su atención.